viene a causar guerra. ¿O no? ¿Sí han leído Apocalipsis, no? Cuando venga el príncipe de paz, viene a causar guerra. Porque si no, ¿cómo vas a saber lo que es paz? Gracias, príncipe. Gracias. Estamos acá, iglesia. Bueno, hoy quiero hablarte de lo que creo que tengo claro que el Eterno inquietó en mi interior. Por favor, los que puedan, pues apeguen sus banquitas acá. Amén. Dios es bueno. Amén, ¿sí? Les estaba enviando un montón de versículos en las mañanas que ustedes han de haber estado diciendo, híjole, tanques, el pastor está que suelta versículo ahí que da miedo. Gracias, amado. Es que me encanta leer la palabra de él. Pues, si no, pues el espíritu se pone ahí, de uno se pone medio flacuchento. Claro, pues es que la palabra es de alimento. Amén. Sí. ¿Cuántos se alimentaron bien en estos días? ¿Estamos? La palabra es alimento. Sí. No solo de pan vive el hombre. O sea, Dios te está diciendo, no solo necesitas comida física, necesitas la comida que Él te da, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Jesucristo dijo que su alimento es hacer la voluntad de su Padre. Amén. Hoy voy a hacer picadillo a algunos ahí, no de aquí por si acaso, no se asusten. Estoy inquieto porque pues sigo alborotado con esto de la profecía que anda muy prostituida, esa es la palabra, ¿ya? Porque la gente le encanta la profecía, le encanta que le digan qué es lo que Dios va a hacer, qué tiene planificado, que le hablen de su pasado y digan, wow, ¿cómo sabe? De su presente, oh, ya, y del futuro con más razón, estamos acá. Si les gusta, pues si no les gusta, pues bueno. ¿No? Cuando te quieran profetizar dirás, no, a mí no me gusta. No creo, pues va a decir, no, dile, ¿ya? A la gente le agrada eso, estamos acá. Pero no nos agrada mucho que nos digan la verdad de lo que estamos viviendo, o que más bien nos confronten con lo que estamos haciendo. Que la profecía también lo hace. Pero sí nos gusta que nos digan cosas bonitas que se vienen. Pues a quién no, ¿no? Porque no le va a agradar que te digan, oye, se te viene algo tan malo. No vas a estar diciendo aleluya, santo, gloria. No. No te va a gustar, tal vez te vas a deprimir. Estamos acá, ¿no? Y pues la mayoría que pues tal vez te ven o ve a alguien enfermo o pasando por una situación calamitosa, no te van a profetizar o no te van a soltar una palabra que no te agrade, ¿no? Y si ven a alguien enfermo o con alguna enfermedad, valga la redundancia, catastrófica, vas a orar por esa persona para que se sane, porque no vas a orar para que no se cure, ¿no? Sería algo ilógico. Porque Jesucristo no dijo, pues impondrán las manos sobre los enfermos y enfermarán más, ¿no? Sino sanarán, ¿no? ¿Sí? Porque sería ilógico que está enfermo y tú le pongas manos y diga, te impongo manos para que te empeores. No, ya, enférmate más. No, que tu enfermedad se haga más crónica. No hacemos eso. Queremos que la persona esté bien, ¿no es cierto? Pero aquí viene algo interesante, que la profecía y todo lo que tú hables, ya, que sea inspirado por el Espíritu de Dios, ya, tienes que entender que tiene que ser inspirado por Él. ¿Sí? No hablar por hablar. Y la otra vez pues andaba revisando por ahí mi celular y me apareció una publicación de este adorador,
no digo salmista, porque salmistas son los que escriben salmos, de este adorador, pues, que entiendo que está en el paraíso, Julio Melgar, ¿no? El tocallito ahí, ¿ya? Y pues me acuerdo que cuando el mundo evangélico se enteró de su cáncer, ¿no? Que no me acuerdo a qué parte le cayó cáncer, pero ¿a dónde era? Al estómago, ya. Cuando todavía estaba pues fuerte, por decirlo así, porque hubo un tiempo en que ya salía y le hacían conciertos pues como que eh, reconociendo su trayectoria, pero él ya se quedaba sentadito, ¿no? Pero cuando todavía participaba de los conciertos, hubieron muchos adoradores que le soltaron palabra, ¿no? Y le decían, así te dice el Señor. Y ojo que esto no hago como burla ni sátira, pero es delicado esto, ¿no? Y le decían, así te dice el Señor, que esto no es para vida, es para muerte, y que te sanarás y verás esto y verás a tu descendencia. Y yo era viendo el video, digo, pues tanques. ¿Ah? Sí, uno fue el que dio en el clavo, ¿no? Por decirlo así, o que realmente pues se dio el trabajo de escuchar lo que Dios tenía planificado, ¿no? Y muchos me acuerdo que le decían declaro, decreto, ato, desato, amarro, desamarro, y le soltaban un poco de cosas, que no está mal, porque pues nadie va a querer que se empeore, todo el mundo quería que se sane, ¿ya? Pero el asunto es el siguiente, o sea, si nosotros entendemos lo que es eh, orar en el espíritu o orar por alguien, muchas veces la X condición o X situación te hace soltar una palabra emotiva por un buen deseo que tú quieres para esa persona. Estamos acá. Pero el buen deseo que tú quieras para esa persona no significa que sea la voluntad de Dios. Y muchas veces, pues, quedamos como ignorantes o ridículos delante de la gente, que tal vez en un principio nos ven espirituales y decir, wow, está llena de Dios. Y yo me acuerdo que incluso, pues voy a decir nombre, no porque ese siervo esté mal o algo, pero yo me acuerdo que me decían, Pastor Julio, hasta Cash Luna oró por él. Fue personalmente a orar por él. Yo, ya. Porque pues él es muy conocido en cruzadas que ha hecho y que las sillas volaban por ahí, y las sillas de ruedas ahí, y la gente iba a dar testimonios y con exámenes, ¿no? Que se curaron de esto, del otro, entonces decían, wow, fue a orar por él. Y la gente daba por sentado de que porque él oró por él, ya se curó. Pero vieron que se iba poniendo peor y dijeron, ¿y ahora? Cash Luna oró y sigue enfermo, ¿no? Entonces, este es un asunto complejo, ¿ya? Que sí quiero tratar una parte y después quiero tratar otra parte de otra situación. Hoy vine como que con una mixturia espiritual o algo así. Por eso no les digo ni título todavía. ¿Ya? Sí, es que pues, tengo tantas cosas metidas en la cabeza ahorita de que Dios me puso. Y esto es una de las que más me llama la atención, pero a la vez me molesta. ¿Ya? Porque pues ya cuando dicen yo profetizo o yo declaro o yo decreto, yo, pues no sé dónde está metido el Eterno ahí, ¿no? Pero algunos incluso se atreven a decir, así te dice el Señor, ¿ya? Que en algunos casos puede que sí, no digo que no, ojo, no estoy negando el espíritu de profecía, ojo, por si acaso, ¿no? Nunca he estado en contra de eso, ¿ok? Pero sí de la gente que pues no es prudente antes de, ¿ya? Y muchas veces entran en una atmósfera de emocionalismo espiritual y hacen que la gente se altere y entre en un éxtasis, por así decirlo, no natural, sino, o tal vez sí, pero en un éxtasis almático, emocional, y pues la gente se emociona y no piensa, y no pensamos lo que hacemos o cómo se está moviendo el asunto, ¿no? Yo incluso muchas veces he sido, hace tiempos atrás, hasta víctima de ese mover, por decirlo así.
Pero pues los años y las pagadas de piso y las ignorancias, pues te van haciendo madurar, ¿no? Y analizar las cosas más profundamente y te das cuenta que por tiempos cortos, medianos o largos se van desatando ciertos moveres o ciertas unciones, entre comillas, o avivamientos, que la gente se aloca y se agarran solo de eso. Entonces hubo un alboroto profético en todo el planeta, hubo un alboroto apostólico en todo el planeta y así. Y hubo un alboroto, me acuerdo hace años atrás, evangelístico, ¿no? Que si no eras evangelista, no pegabas. Y era en la época, pues, de Gigi Ávila, por ahí, ¿no? Cuando él estaba vivo. Me acuerdo que en esa época mi hijo estaba en meses de nacido, ¿no? Y pues yo veía las prédicas de Gigi Ávila, ¿no? Pues y había cosas que después él, en unos años después tuvo que arrepentirse porque dijo, no, pues no, me equivoqué, ¿ya? Y era Gigi Ávila, ¿no? Pues todo el mundo, wow, Gigi Ávila tuvo que reconocer que se equivocó, literal. Ahí está el video, ¿no? Se equivocó. Entonces uno dice, entonces, todas las veces que fui a los eventos de Gigi Ávila, ¿habló lo que es o estaba alborotado almáticamente? Y no estoy tocando mantos de ciervo, no estoy diciendo que Gigi Ávila no fue usado por el Espíritu de Dios, fue un hombre muy usado por el Espíritu de Dios. Pero aquí viene el asunto, o sea, gente que incluso ha sido muy usada por el Espíritu de Dios, pero tuvieron que pararse en un altar a decir, ¿saben qué? Lo que dije ahí, pues no era. Pero ya como que no pega, aunque lo reconocieron, pero causó un alboroto, un relajo, y la gente, guay, guay, guay. Pero ¿saben qué? El relajo que se armó en ese congreso, pues no era de Dios, fue emoción mía. ¿Ha habido casos? Sí. ¿Ya? O lo que se armó en esa casa de oración, en esa administración, ¿ya? Y tuvieron que reconocer que no, ¿ya? Y me acuerdo que incluso hace un tiempo atrás topé ese tema acá, en parte, y me acuerdo que les dije que el Eterno me hacía entender que había gente que cuando ministraba solo causaba alboroto espiritual, más no liberación, porque la gente se iba con gozo en fuego y decían, oh, la prédica estuvo brutal, este evento estuvo ni sé cuánto, bla, 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 hubo gloria. ¿De qué predicaron? No me acuerdo, pero la presencia se movió. Es en serio. Y alguien botó las muletas y la silla de ruedas, o y por ahí vomitaron, pero el que vomitó solo vomitó y siguió pues con los mismos problemas de siempre, lidiando con la misma ansiedad, con la misma depresión, con los mismos demonios. El que se levantó de la silla de ruedas, 2 días después volvió a la silla de ruedas porque le volvió el dolor. ¿Y qué pasó entonces? ¿Ya? Porque cuando Jesús sanaba, pasaba un tiempo y se topó y con el que había sanado y dijo, veo que sigue, veo que estás bien. Se mantenía, porque lo que hacía era inspirado o ordenado por el Eterno, o con autoridad, o dentro de lo legal, no para llamar la atención, no emocionalmente, ¿no? Y hay un mover mucho en esta época de mucho alboroto, mucho pacto, mucho sella la palabra, o pacta la palabra. Y me acuerdo que dije un chin el sábado pasado de gente que pone su PayPal ahí, y si me pones ahí 100, 250, esto, el otro, pues a ese sí le profetizo. Y los otros que estaban pues ahí pelados como pepa de guava, ¿no? Y no pusieron, pues el profeta no soltó nada, ¿no? En esas transmisiones en vivo por YouTube, que saben hacer algunos, ¿no? Pues la gente es desesperada, entonces después de ahí sí, no, la siguiente transmisión en vivo del profeta ni sé cuánto, o del apóstol ni sé cómo, o del pastor ni sé cuánto, ahí sí yo voy a poner ahí un me gusta, pero con $200 para que vea que yo puse un me gusta de $200, o no sé, y ahí sí me va a profetizar, y wow, sí le profetizó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente, no? Yo no me atrevo a decir, ni lo voy a decir, que tal vez sean falsos profetas, pero tal vez están usando el don de una forma pues que nunca se ha usado, ¿ya? Ningún profeta en el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo, hasta donde he leído o hasta donde recuerdo, pues le decía a alguien, pacta con eso. Y hubo un mover en muchos tiempos, hace un par de años atrás, que decían, tienes que sellar la palabra. Y había gente que pues porque el mensaje coincidía con algo que estaban pasando, o porque en realidad, pues obviamente Dios estaba hablando algo, y el predicador veía
que ciertas personas se alborotaban, entonces decía, se aprovechaban de la euforia. Supongamos que yo ahorita suelto una palabra que Dios me pone soltar. Y era la palabra que tú estabas esperando escuchar. Y yo veo que tú te alborotaste por eso y dijiste, amén, aleluya. Sí, yo digo, uy, ahorita tienen que pactar o sellar esa palabra para que se cumpla. Hay gente que lo hace porque se fija en el proceder emocional de la persona que escuchó lo que el predicador soltó. Y hay predicadores que se abusan o se aprovechan de eso porque la persona, pues, aunque Dios hizo que el predicador soltara una palabra, se aprovechó de esa situación para sacar un provecho personal. Te digo esto para instruirte en esto, ¿ya? Entonces, hace muchos años atrás hubo un mover que la gente le enseñaron a sellar la palabra. Disculparán mi ignorancia, si es que es así el caso, pero hasta el momento, yo personalmente, si alguno de ustedes ha encontrado, desásneme y diga, pastor, yo sí vi un versículo ahí que tenía que ver con sellar palabra, y lo que están haciendo sí tiene base bíblica. Yo hasta el momento, sabránme disculpar la ignorancia, me he dado el trabajito de ir leyendo poquito a poquito, no he buscado, ¿ya? Hay versículos que sí, que pues cuando Jacob salió y le dijo a Dios, si me provees todo lo que necesito, me das para mi vestimenta, para comer, yo te prometo darte el 10% de todo lo que reciba, ya sin que nadie le haya dicho. Sí, entonces algunos se agarran de eso, ¿no? Ya entonces dice, haz un pacto así como hizo Jacob, no sé qué, ¿ya? Entonces se agarran de situaciones, pero no he visto hasta el momento alguno que esté su nombre escrito en la palabra de Dios, que haya sellado, haya dicho, yo voy a sellar esta palabra, ¿ya? No sé de dónde lo sacaron hasta el momento, pero si lo logro encontrar, pues así mismo como estoy hablando, pues diré, ¿saben qué? Sí ha estado. Pero hasta el momento, en las 4, 5, 6 o 7 veces que me voy leyendo la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no he encontrado, porque cada vez que la lees y la relees te encuentras con algo nuevo y dices, pero ¿y por qué no noté esto? ¿No? Y cada vez que me la vuelvo a leer de Génesis, Apocalipsis, cada vez lo hago con mucha pausa y muy despacio. Por eso cada vez que lees la Biblia te demoras más. Cuando la lees por primera vez estás así, y en el principio el verbo era con Dios, y el verbo ay, ya acabé, voy al siguiente, wow. Clásico cuando empiezas a leer por primera vez la Biblia, ¿no? Pero cuando ya le lees por una sexta, octava vez, vas muy despacio, muy lento, y solo leer Génesis te toma como 6 meses. Literal, así, ¿ok? Entonces, volviendo al contexto o al texto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Hubo un mover antiguamente, o hace muchos años atrás, o hace unos 15 años atrás posiblemente, que se instauró esta locura de sella la palabra o pacta la palabra para que se cumpla. Y mucha gente, pues, tocada en ese momento, pues, vaciaban las carteras. Y sí da pena porque, pues, tal vez era todo lo que tenían, iban y pa, ¿ya? Pero tal vez esos predicadores chiflados no se daban cuenta si esa persona tenía que pagar luz, agua, teléfono, arriendo. Y después pasaban un mes terrible porque tenían que sellar esa palabra. Y fue el peor mes de su vida. Señor, ¿qué pasó? Pero yo sellé la palabra. Tal vez no di lo suficiente, pero no se ponían a analizar que fueron manipulados por algo emocional. Porque la palabra profética más exacta es la Biblia, la escritura, la palabra de Dios. Si una palabra profética no va alineado a esto, no le hagas atención. Y si aún así va usado por la palabra, tienes que discernir qué espíritu es el que está inspirando al que está predicando. Porque Satanás usó la palabra, pero no por eso quiere decir que estaba bien. ¿Ok? Porque Satanás usando la palabra quería manipular a Jesús para que haga algo para su conveniencia. ¿Estamos? Entonces hay que aprender a discernir. Y mucha gente, tristemente, vaciaban sus carteras o los bolsillos o las billeteras. O me acuerdo que hubo un tiempo en que había la costumbre, y hasta yo caí en esa tontería, de que el ungido que estaba predicando se sacaba la chaqueta, ¿no? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Se sacaba la chaqueta y ponía la chaqueta aquí así, ¿no? Y lo hacían así. Esta chaqueta está tocada o está ungida, ¿no? Y pues, ¿cuántos van a poner una ofrenda de fe aquí?
Y la gente pasaba, ¿ya? Y le llenaban ¿no? ¿Se acuerdan? Había gente que hacía eso. Y por eso les digo, hasta yo caí en esa tontera. ¿Ya? Y la gente se iba gozosa, ¿no? Y pues el predicador que hizo eso, pues nos iba triplemente gozoso porque se iba con $500, ¿no? Y aparte de la ofrenda que le soltaban por ahí. Y de la ofrenda que le daba el pastor que lo invitó, ¿no? Le estoy hablando la verdad. Por cosas que vi, por cosas que estoy viendo y por cosas que yo también viví. Y que a mí me pasaron. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy, amados? Debemos enfocarnos bien en las cosas de Dios. Debemos analizar continuo. ¿Qué cursos incluso seguimos? ¿Ya? Porque a mí me han llamado y me han dicho, pastor, estoy siguiendo en la escuela, no alguien de esta casa de oración, por si acaso, de otra ciudad, aclaro, no vayan a pensar que estoy lanzando una sátira en contra de alguien, de otra ciudad, en serio es de otra ciudad, ¿ya? Muy, muy lejana de aquí, ¿ya? Y decía, pastor, estoy en este curso, mire, quién sé cuánto, pero me están diciendo que haga esto. Ya, yo me pongo a ver y digo, pero me dice, está bien, ¿no es cierto? Y yo, pues, obviamente, pues, ni corto ni perezoso a la luz de la escritura, ¿no? Le digo, mira, pues, esto no cuadra, esto no cuadra, esto no cuadra, esto no cuadra. Es que si no hago eso, no me gradúo, pues, vele tú. Pero si estás haciendo eso por graduarte, pues, no. Pero si quieres hacer algo que el hombre está queriendo adaptar a la palabra por un título de un curso, pues vele tú. Pero lo que te puedo decir es que el título que tengas o lo que recibas en el reino espiritual no va a tener peso, porque no está inspirado en la palabra. Y así muchas cosas, por eso digo, tenemos que analizar hasta en el curso que nos metemos, ¿ya? Porque a veces te hacen hacer hasta actos proféticos que no vienen al caso, ¿ya? Entonces te ponen a hacer un montón de cosas extrañas, ¿no? Como que, pastor, me hicieron que haga un círculo con sal en el piso. Y yo, sí, solo eso faltaba, ¿no? Y que pongan velas en cada, ¿no? Sí, porque yo digo, ¿y para qué? Pues porque pues estoy haciendo un cerco de protección mientras yo le digo, pues, ¿ha visto eso? Sí, ¿en qué? En los aquelarres de las brujas, pues, ¿no? Los que no saben qué es aquelarre es cuando un montón de personas que hacen hechicería se reúnen a hacer invocaciones y mantras para abrir portales y que se manifiesten demonios. Eso es un aquelarre de brujas, ¿no? Pastor, ¿por qué sabes eso? Algún rato te cuento. ¿Sí? Entonces tienes que entender el por qué. Estamos acá, ¿ok? Entonces todo el mundo oró por este siervo, pero pues, como dijo Jefferson, uno dio en el clavo, ¿no? Y por decirlo así, pues, fue el que habló de parte de Dios y le agradeció a este adorador, ¿no? Y le dijo, has dejado un buen legado, bla, 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 bla. Y estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho contigo. Ya, vete en paz y descansa. Ya, entonces todo el mundo se quedó como que, no va a orar para que se sane, ¿no? Ya, pero el resto era así. Yo me acuerdo, en pleno concierto, paraban el concierto y le decían, así te dice el Señor, esto te habla el Espíritu. Yo era hijo de tanque, entonces ya se sanó. Sí, porque usaron la frase, ¿no? Así te dice el Señor. Entonces, si pusieron eso es porque ya se da. Pero no, ya, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, iglesia? El pueblo no sabe discernir porque, pues me acuerdo cuando pasó eso con Julio Melgar, todo mundo, todos los que veían esas administraciones, asumo que hemos estado en ese momento, sí, hasta imponiendo manos en la televisión, ¿no? Sí, Señor, soltó palabra que así le dice el Señor, ¡fata, pupa! ¿No? ¿Ya? Sí, ¿no? Y después, ¡pat! Se murió. Híjole. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Ya? Y el Eterno me venía inquietando todo este tiempo y me decía, el pueblo tiene que aprender a orar. El pueblo tiene que amar orar. ¿Ya? Más que por un tiempo que pasas con Dios, tienes que amar, porque orar no es solo una eh,
un acto que tienes que hacerlo porque eres cristiano. No se trata de eso, porque hasta los brujos oran, ¿ya? Es algo que tú haces que es un tiempo íntimo con quien te creó, ¿ya? Supongamos que pues yo le voy a visitar a mi papá en su casa, por poner un ejemplo, ¿no? Y me siento y estoy al lado de él y no le digo nada. Y me quedo solo así y después pasan 2 horas, cojo y me voy. Pasé tiempo con mi papá. ¿Mm? Sí, pasé tiempo porque estuve ahí en un tiempo. Tuve 3 horas ahí, pasé tiempo. Pero no hice nada con él. ¿Ya? No conversé con él. No hice nada para él. No conversé. Pasé tiempo, sí, pero no le dediqué tiempo a él de hacer algo. ¿Ya? Porque pasar tiempo, tú puedes pasar tiempo sentado ahí y el tiempo pasa. Pero dedicarte a hacer algo con alguien. Entonces, debemos entender que la oración, me estoy incluyendo por si acaso, es dedicar un tiempo a qué, para qué, con qué sentido. ¿Ya? Entonces, ¿quieres que tu vida espiritual o tu vida como hijo o hija de Dios se desarrolle? No es cuestión de sentarse, pues leer uno que otro versículo y pedirle cosas, amén, aleluya, decretar, atar, desatar, yo ordeno, yo ato, yo declaro, yo me paro y ya, y me voy. Eso no es orar, porque nunca conversaste con Dios ahí. Dijiste de las cosas que tú puedes hacer y de lo que necesitas que te hagan, pero no oraste, no conversaste. ¿Ya? Si tú te pones a leer la oración que Jesús tuvo en el monte con su Padre, ni se acerca a lo que nosotros hacemos, o lo que algunos hacen, por decirlo así, ¿ya? Porque yo sé que puede haber uno, a ver, pastor, un ratito, yo sí oro bien, ¿vale? Si no digo que no, ¿ya? Pero si comparamos eso, la mayoría siempre nos concentramos en pedirle algo a Dios, ¿ya? Pero Jesús en la oración del monte prácticamente le agradeció y le rindió cuentas. Y dijo, de los que me diste, pues no perdí ninguno. Los he protegido con el poder de tu nombre. No te pido que los saques del mundo, sino que los cuides, los protejas. Eso es una conversación. Hasta le rindió cuentas. Pero dime, ¿cuándo nosotros nos metimos a conversar con el Eterno y le dijimos, Padre, de lo que me has dado estoy haciendo esto, el otro, acá o allá, o esto, A o B o C cosa? Y de lo que me estás dando estoy haciendo esto. Creo que no. ¿O sí? ¿Ya? Pero más nos concentramos en pedirles favores. Pues cambia acá, cambia allá, mi esposo así, mi esposa acá, el vecino que está así, el vecino que está así, pero y de lo que tú estás haciendo para él, ¿has hablado con él al respecto? ¿Mm? Padre, mira cómo está, no sé, mi ministerio profético, mi ministerio apostólico, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral, el ministerio de danza, de alabanza. No, si tienes el don de tocar la batería, pues te has puesto a conversar con él cómo es que estás desarrollando eso. Si tienes el don de adorarle, de tocar el piano, de tocar el bajo, la guitarra, ¿le has dicho qué estás haciendo con el talento que él te dio? ¿Y cómo lo estás usando y lo estás desarrollando? No. ¿Ya? Entonces, pero pensamos que porque le decimos que no, porque declaramos, decretamos, anulamos, atamos, desatamos, ya estamos candela viva en el reino y tal vez no estás ni, tal vez un hielo bota más fuego que, ya, estamos acá. El asunto es que, pues, no digo que esté mal pedirle a Dios, porque su palabra dice, pide y se os dará, ¿no? Y si no recibes es porque pides mal, ¿no es cierto? No le molesta al Padre que le pidamos. Pero, pues, nos hemos acercado en un tiempo de oración a pedirle, a decirle a Dios lo mal que estamos, lo mal que estamos haciendo las cosas, los errores que estamos cometiendo, porque más oramos para que ayude al resto, sane al resto, cuide al resto, ¿ya? Pero no decimos, Dios, tengo una lascivia tan grande que no sé qué hacer.
Tengo un problema de fornicación y de adulterio tan denso que no sé qué hacer. Tengo un problema de que no me gusta orar o no me gusta leer la Biblia, no sé qué hacer. Padre, pues no me puedo concentrar en esto, no me puedo concentrar en leer la Biblia, ¿qué hago? No sé si le estés pidiendo eso, ¿ya? Pero tal vez a algunos le decimos que nos suba hasta el sueldo, que nos asciendan en el trabajo. Le pedimos favores, pero no le decimos, Dios, ¿cómo ves mi carácter? ¿Cómo ves mi corazón? Yo no sé si alguna vez te has atrevido a preguntarle, Dios, ¿qué concepto tienes de mí? ¿Cómo me ves? ¿Ya? ¿Lo que estoy haciendo te agrada? ¿Estoy cumpliendo tus expectativas por la vida que me estás entregando para vivir en este tiempo? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Voy por el buen camino? Creo que muy pocos lo han de haber hecho eso. Señor, ¿qué de malo ves en mí? Porque hasta el mismo Cristo le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Pero los discípulos nunca le preguntan a Dios, ¿qué dices tú de mí? ¿Qué dices tú que soy yo? ¿No? Pero sí nos gusta declarar, soy hijo de Dios, soy hecho a su imagen y semejanza, que no está mal, está bien, ¿ya? Pero nos hemos puesto a preguntarle qué errores he cometido, por qué mi esposa o mi esposo está así conmigo, por qué mis hijos tal vez no son sinceros conmigo o no hablan, o esto o el otro, qué sé yo, ¿ya? ¿Por qué las cosas me salen tan mal? Pero queremos que Dios nos solucione todo, pero no le preguntamos qué es todo lo que hemos hecho para que las cosas estén mal, ¿ya? Y pensamos que porque pues pusimos adoración de fondo, nos levantamos 3 de la mañana poniendo adoración de fondo, leímos unos versículos o capítulos de la Biblia, atamos y desatamos, estamos fuego encendido y el diablo tiene que salir corriendo, porque hasta hablamos en lenguas, ¿ya? Pero el asunto es, el rey David hizo algo que a mí me encanta y dijo, si ves algo en mí que no te agrada, ¿ya? Y yo creo que es tiempo en que nos sinceremos, ni siquiera con Dios, porque Dios nos conoce. Es tiempo de que te sinceres contigo mismo y digas, bueno, yo sé que tengo esto en mi mente, en mi corazón, en mi alma, tengo esta explosividad, o no me gusta que me digan esto, no me gusta que me exhorten, no me gusta que me llamen la atención, no me gusta que me presionen, no me gusta que me digan esto en casa o en el trabajo, esto no me agrada, o no reconocen lo que yo hago, no reconocen esto, o el otro, y no te has puesto a pensar tal vez que no estamos haciendo las cosas como Dios le agrada que hagamos. Eh, una amiga X de un país X, no hace falta que les diga el nombre, ella subió una vez un testimonio a su cuenta de YouTube y ella le decía, pero Señor, mira lo que hace mi esposo, y yo que soy profeta, yo que soy pastora, yo que soy esto, el otro, y mira lo que él me hace, mira cómo me trata, mira lo que me dice. Encima más tuvo un hijo con otra, yo ya no le aguanto a él, ¿qué debo hacer? Y ella dice que el Espíritu Santo le dijo, oye, ¿y a ti quién te aguanta? Y él se quedó, ¿qué? Sí, a ti quién te aguanta. Y Dios le hacía entender como que no estoy justificando lo que hizo tu esposo, pero tú alguna vez te has pensado qué es lo que eres tú y el carácter que tiene y que tal vez tu esposo ya se cansó que de ver a esa mujer que profetiza, que lee la Biblia, que ora, que ayuna, que habla en lenguas, hace de su vida un infierno y prefirió irse con otra y tener un hijo con otra. ¿Y a ti quién te aguanta? Y ella se había quedado, ¿qué? No me está hablando el Espíritu de Dios, capaz que es otra persona, no, señora, no, sí soy yo, te estoy diciendo a ti quién te aguanta, porque el carácter que tienes eres insoportable. Y se lo di, y ella subió ya voy a buscarlo y capaz les comparto. Y ella se quedó así como que, ay, ¿y ahora qué hago? Pues deja de pedirme que lo cambie porque yo sé lo que estoy haciendo con él. Ahora el esposo de ella es un pastor impresionante, ¿no? Y entre los dos dirigen una casa de oración tremenda. Pero ella nunca se imaginó que el Eterno le iba a decir, ¿y a ti quién te aguanta? ¿Ya? Porque ella pensaba que porque estaba cumpliendo con leer la palabra, con orar, hablaba hasta en lenguas, tenía un don de profecía, estaba bien con Dios. Y total, no. El Eterno defendió al adúltero fornicario que tuvo un hijo con otra y no defendió a su profeta.
Ay, no sé si avanzar en esta prédica. ¿Me captaron? No te puedo soltar códigos porque eso les emociona. No. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Padre, leo tu palabra en el nombre de Yeshua, guiado por tu Espíritu Santo. Lo que existió desde el principio, nosotros lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos tocado con nuestras manos. La palabra que da vida. Estaba hablando Pedro que él pues estuvo literal con Jesús y lo tocó y lo vio y lo escuchó y lo sintió. Yo cuando leía esto decía, wow, qué maravilla, ¿no? La vida apareció y la hemos visto. Damos testimonio de ello y la anunciamos a ustedes, la vida eterna entre signos de admiración, que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, estamos proclamando a ustedes, para que ustedes también puedan tener confraternidad con nosotros. Nuestra confraternidad es con el Padre y con su Hijo Yeshua HaMashiach. Estamos escribiendo estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Versículo 5 dice, y este es el mensaje que de él hemos oído. ¿De quién? De él. Es el mensaje de él. Estamos acá. No es el mensaje de alguien, es el de él, del eterno. Tú no puedes hablar algo que no haya venido de él, porque si hablas algo que no vino de él, tratando de hacer algo para él, no es él el que te está usando. Porque todos los días decimos cosas que no vienen de él, ¿no? Porque, pues, qué sé yo, pues, Jefferson tiene su trabajo, pues, y hay cosas que tienen que hacer que no es un lenguaje que, pues, Dios le puso en la boca a hacer, sino que él tiene que hacer porque es asunto de sus labores, ¿no? A eso me refiero. Pero cuando Dios te quiere usar, ¿no? Es porque él pone algo en ti, de él. Y vas a hablar lo que has oído de él, o lo que él te inspiró a hablar, o decir, o hacer, o te habló por medio de un sueño, de una visión o algo. Estamos acá, ¿ok? Si declaramos que tenemos confraternidad con él mientras caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Digo, estoy con Dios, pero hago lo contrario. ¿Quién soy? Estoy con Dios, pero hago lo contrario. ¿Quién soy? Repito esto. Si declaramos que tenemos confraternidad, ¿qué es confraternidad? ¿Quién me ayuda ahí? Pues pregunten a la IA o a... ¿cómo? Dilo, Ani, dilo. Vamos, Anita, conectada ahí. Al profeta Google o al profeta ChatGPT o al profeta Grok, ya que es la otra inteligencia. ¿Qué? Hermandad. O sea, algo que es de hermanos, ¿no? Entonces, si declaramos que tenemos confraternidad con Él, o sea, una hermandad con el Eterno, con Cristo, con el Padre, una hermandad, una relación íntima, ¿ya? O sea, yo digo, si yo, Julio Realpe, declaro y digo, yo tengo una relación íntima con el Eterno, somos ñañitos, nos llevamos bien, ¿ya? Pero, ¿ok? Camino en la oscuridad. Estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Pero si estamos caminando en la luz, como Él está en la verdad, entonces tenemos confraternidad uno con otro. Tenemos ¿qué? Hermandad uno con otro. ¿Por qué no hay hermandad en un pueblo? Porque pues no estamos caminando en confraternidad con el Eterno. Si en una iglesia no hay hermandad, en una iglesia no se respetan el uno con el otro, si en una iglesia el uno no tiene tolerancia el uno con el otro y se ponen bravos o enojados el uno con el otro o hablan a las espaldas del uno del otro, ahí no hay confraternidad y no hay hermandad. Aunque digan que tenemos una relación con Dios, pero si una iglesia está dividida, no hay prosperidad. ¿Cuál es mi prosperómetro con el que yo mido la prosperidad de algo? Cuando hay unión. ¿Ya? Sí, ese es el prosperómetro, ¿no? Sí, invención Julio Realpe by Jesus, ¿no? ¿Ya? El prosperómetro es que tú ves cuánto se desarrolla alguien
algo o un ministerio, pero se basa en ¿qué? El prosperómetro se basa en la unidad. Porque si no hay división, se prospera. La palabra de Dios dice que un hogar dividido contra sí no prospera. Entonces, si en un hogar hay problemas de mucha índole, es porque hay división. Pero si un hogar se desarrolla, es porque hay unión, hay una confraternidad. ¿Ya? ¿Avanzamos o no? ¿O me quedo ahí? Si una iglesia no se desarrolla, no hay confraternidad. En todo este tiempo, pues el Eterno le hizo poner el prosperómetro en la casa de oración camino a Jerusalén, sede Sierra. Entonces, Señor, puse el prosperómetro. ¿Qué viste, Julio Realpe? No hay unidad. Porque no son un solo cuerpo, un solo ser. En la palabra de Dios, en el libro de Hechos, dice que estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir. ¿Qué es un mismo sentir? Que la hermanita Gabriela diga esto y la hermanita Giovanna diga sí es verdad y acá sí, sí, sí. Pero ¿qué es no estar en un mismo sentir? Que la hermanita Gaby diga esto, pero la pastorita Lucy diga no, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no? No digo que haga eso por si acaso, no. ¿Ya? Eso no es estar en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque hay alguien que le gusta fregar. ¿Ya? Y en la mayoría de casos es el que anda en más gloria y en más unción. Eso se ve en los ministerios. ¿Ya? Y prestamos atención a muchas otras cosas, menos en ver si el cuerpo de Cristo está unido. Entonces, si el Eterno le hizo pasar el prosperómetro a Julio Realpe, pues en el cuerpo de Cristo de esta casa el brazo estaba por allá, la pierna estaba en Guayaquil, la cabeza estaba por Ibarra, el tórax estaba por Guayabamba, desmembrados estamos acá, ¿no? Mutiladísimos, ¿ya? Pero si el cuerpo está unido es un cuerpo que trabaja efectivamente. Un cojo no va a poder correr. Una persona que le falta una pierna no va a poder correr. Un boxeador, si le faltan los brazos, no es boxeador. ¿Ya? ¿Con qué va a golpear si los brazos no están de acuerdo? Si el cerebro da la orden, pero el cuerpo no reacciona porque no está de acuerdo. ¿Ya? ¿Me captaron? ¿Por qué la casa no prospera? Porque no hay unidad. ¿Ya? Va. Estamos acá. Si declaramos que tenemos confraternidad con Él, ok, yo me dedico mi tiempo con Dios, pero no tengo confraternidad con mi hermano que está al lado, que tiene el Espíritu de Dios con el cual yo tengo confraternidad. Entonces, Julio Realpe no entiende cómo alguien puede tener confraternidad, intimidad con Dios, con la presencia de Dios, pero no reconozco la presencia de Dios acá o allá. ¿Quiere decir que solo yo la tengo? No, no es cierto. Porque si somos hermanos en Cristo, si yo tengo al Espíritu Santo, Guillita tiene al Espíritu Santo, todos tenemos al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros en nuestro tiempo íntimo con Dios conversamos con el Espíritu Santo que está aquí, que está allá, que está allá, que está allá, ¿por qué yo no tengo confraternidad con el que también tiene el Espíritu de Dios que está dentro de mí? Puede ser por dos cosas, o lo tengo o no lo tengo. Entonces, que claro, es que es así. No hay medias tintas, no es que lo tengo a medias. O lo tienes o no lo tienes. Entonces, para que haya confraternidad, algo pasa. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. ¿Ya? Tú tienes que llegar a un punto en tu vida en que si pierdes algo, debes de estar en paz. Mira, yo una vez le dije a mi esposa, y le digo, si yo estuviera viejito y mi hijo me dijera, papá, lárgate de la casa, yo cojo y me voy. Me va a decir, ¿cómo, pastor? Pero si es su casa. Porque sé que tengo a Dios. ¿Ya? Supongamos, ¿no? Que X esposa le dice a su marido, ¿quieres que te divorcies? Lárgate de la casa, o que sea. Ya, me voy. O sea, tienes que llegar a un punto en que en realidad tener conflicto con alguien no te tiene que interesar. A eso voy. ¿Ya?
Que si alguien te está gritando o tratando mal, tú estás así. Que vean que no te sacan de tu centro. ¿Ya? Eso es estar desde un punto de vista lógico, por decirlo así, pleno en Cristo. ¿Ya? Pero ¿cómo puedo hablar yo de una confraternidad si no me doy cuenta o no discierno que mis otros hermanos en Cristo tienen al Espíritu de Dios también igual que yo? Si es que yo estoy seguro que lo tengo, empezando por ahí. Por eso es bueno concentrarte en desarrollar tu intimidad y tu relación con el Eterno y asegurarte de que has sido sellado y marcado. ¿Ya? Ahí sí se halla la... No. Ya. Me saco el saco así, pongan, suelten plata, ya solté un código, ¿ya? ¿Estamos? Bueno. Pero si estamos caminando en luz, versículo 7 de Primera de Juan, capítulo 1, como Él está en la verdad, entonces tenemos confraternidad el uno con el otro. Y la sangre de su Hijo Yeshua nos purifica de todo pecado. Pero cuando tenemos confraternidad y estamos con Él, ahí la sangre te purifica, si no, no. Porque la sangre, ¿por qué va a purificar a alguien que no tiene confraternidad con quien también tiene al Espíritu de Cristo? Pues ¿para qué? ¿Ya? La sangre se derrama donde está el Espíritu. No lo digo yo, te vuelvo a leer, lo dice este versículo. ¿Ya? Pero si estamos caminando en la luz, o sea, con Dios, ¿cómo está en la verdad? ¿Qué es la luz? Es Jesús y es la palabra. Por eso dice, lumbrera, es tu palabra en mi camino. Entonces, si caminamos en luz, caminas en la palabra, en lo que dice la palabra, estás caminando en Dios. ¿Ok? 1. Como está en la verdad, entonces, porque su palabra es verdad. ¿Ok? 3. Entonces tenemos confraternidad el uno con el otro. Si estoy caminando en la palabra, estoy en la luz, ahí yo puedo tener una confraternidad, porque no estoy con el entendimiento entenebrecido. ¿Ok? Y la sangre, ahí sí, y la sangre de su Hijo Yeshua nos purifica de todo pecado. Si no, no. La sangre no va a actuar si tú no caminas en luz, no estás en verdad y no tienes confraternidad. ¿Ya? Si declaramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. ¿Qué debemos hacer? Yo sé que esto es como que enseñanza de escuela dominical 1 para el hermanito recién convertido, pero es que literal hay que hablarlo. ¿Ya? Si reconocemos nuestros pecados, porque hay gente, o habemos personas, me incluyo para que no piensen, habemos personas que decimos, no, yo ya estoy bien y pleno. ¿Ya? Pero si tal vez alguien te reclama algo y tú te enojas con esa persona, o te dice algo y te enojas, hay problema. ¿Ya? Hay problema. Si no puedes mantener la paz en una conversación o en una llamada de atención, hay un problema en ti. Si a mí me llaman la atención, veo a esa persona, pues yo, ok, ya, bueno, ya. Y digo las cosas claras. Pero no me enojo a un punto de, pues, que la otra persona diga, wow, se enojó. Creo que no le agradó. ¿Ya? Porque, pues, no estás teniendo la paz de Dios, sino la paz del mundo. Porque Cristo te dijo, te dejo un regalo, paz en el corazón. Entonces, si tú realmente tienes paz en el corazón, no te vas a alterar, no te vas a alocar, no te vas a desesperar, no vas a perder la paciencia, ni el control, ni enojarte, ni... No, estamos hablando de paz. ¿Ya? Paz. ¿No? Un día mi hijo subió a una montaña, whatever. Entonces, pues mi esposa, ay, Julio, el Abel lo asoma, lleva como 1 hora. ¿Ya? Y eso pasó estando en medio de una prédica. Pero tú en ningún momento viste que yo puse, y ahora está en la montaña. Y César, ay, no, no. Yo seguí con la prédica. ¿Por qué? Porque el Eterno en la mañana, ese día me había dicho,
Tu hijo va a ir a la montaña, va a bajar despacio, pero van a pensar que se perdió. Ah, punto. Yo estaba tranquilo, ¿no? Jefferson, que fue el que me contó. Parece que la Abel se perdió. Sí, y tú viste, estaba tranquilo aquí. Ya, ok. Y seguí, ya. Después me escribió y me dijo, ya apareció. Me captan. Porque tú tienes que estar consciente de las cosas. Entonces, antes de descontrolarte por algo, arriba, conéctate, mantente conectado. Como la tribu de Isaacar, expertos en entender los tiempos para decirle al pueblo qué hacer. ¿Ya? Entonces, a mí cuando me dicen que hagamos algo, los que me conocen bien, me han de ver que mi frase clásica es, espérate un rato. O veamos. Ya, pero espérate. Y esa espérate puede durarme un día. Y al final del día, ¿qué fue? Yo, ¿qué fue qué? Fíjese que espere. Ya, sigan esperando. Espérame 15. Si no llego 15, leo otra vez el mensaje. Exacto. ¿Ya? Clásica frase de alguien un poquito más viejito, ¿no? Como se decir yo. Llegas a un punto en tu edad que hay cosas que ya no te desajustan. Ya. Llegas a un punto en tu edad en que tienes que entender que tienes que enfocarte hacia adentro tuyo. Llegas a un punto en tu edad en que tienes que entender que eres tú el que se tiene que poner primero la máscara de oxígeno en el avión y no al resto. ¿Ya? Llegas en un punto en tu vida en que tienes que empezar a preocuparte por ti y no por el resto. Porque te das cuenta que te preocupaste tanto por el resto que cuando necesitas del resto te escupen en la cara. Y no es que te estoy diciendo que no hagas el bien, porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo sé, pero hay cosas que tú tienes que aprender a entender que puedes hacer y que no puedes hacer. Porque la palabra de Dios también dice, no des perlas a los cerdos. Entonces muchas veces nosotros por emotivamente y almáticamente queremos dar perlas a todo mundo, pero perlas solo se da al que sabe que son para ponérselas en el cuello, no al que va a estar, ¿no? Como un chanchito. Soy malo haciendo ruidos de animales. Sí, ya nos dimos cuenta, pues. ¿Ya? Sí, no me gustaba que me hagan imitar animales en la escuela, era malísimo, ¿ya? Entonces me captan. Entonces no puedes dar perlas a todo mundo, porque hay, no sé si me censuren por esto, porque hay cerdos que no se las van a tragar. Perdón por lo crudo que te acabo de decir, pero es que es así. La Biblia lo dice, no des perlas a los cerdos. Y no se está refiriendo al cerdo de animal como tal, porque ya tendrías que estar mal de la cabeza de ir con un collar de perlas y darle a un cerdo, ¿no? Sabiendo que es un animal. Se refiere a la gente. Porque hay gente que no va a apreciar lo precioso que Dios puso en ti. Y no lo puedes soltar a cualquiera. Y no es que hacemos acepción de personas. Jesús dio una prédica a todo mundo, pero a Pedro le dijo, vamos para adentro, ñaño, que tengo que conversar contigo. Tenía que soltarle una perla, porque esa perla la multitud no la iba a entender, pero Pedro sí, porque hay perlas que te activan para el llamado profético de que Dios te da. Entonces te lleva a solas a hablar, porque si te lo dicen en público, va a haber gente que no está conectada con eso y hasta te van hasta maldecir o se van a burlar de ti. ¿Me captaron? Entonces, por eso muchas veces, ven para acá que tengo que hablar contigo. Te voy a hacer pescador de hombres. Pero si el público escuchaba todo eso, ¿cómo que acaso hay hombres abajo del agua? El cabas que hubiesen dicho. Están locos esos manes. Y ese no, lo único que pesca es una gripe. Pasó toda la noche, no sacó nada. ¡Chi! No, ven, hablo contigo. ¿Ya? Entonces hay veces que Dios te dice, lanza la red, pero hay veces que te dice, lanza el anzuelo. ¿Ya? Porque la red es un milagro que todo el mundo quiere que lo vea, pero a veces el anzuelo es algo que tú quieres que lo presencias a solas. Entonces, cuando lanzas el anzuelo y te viene un pez con una moneda en la lengua, te quedas loco. Dices, ¿cómo rayos un pez en la lengua? Te pones a buscar otros peces, capaz no tienen ni nada. Pero era
el anzuelo es algo selectivo, que no se lo da cualquiera. Porque una cosa es el pescador que pesca con red y otra cosa es el pescador que pesca con anzuelo. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Que el que lanza la red pesca de todo. El que lanza el anzuelo decide qué pescar. Pero el anzuelo te hace hacer más fuerza que la red, porque en la red tú le puedes amarrar a la barca, pero en el anzuelo tú tienes que sacarlo del agua y meterlo en la barca, solo. Y muchas veces requiere más fuerza porque tienes que estar y te sale tal vez un pez más grande que tú. Y la fuerza que hace el agua contra el pez para que lo suelte y lo saques al aire es una fuerza tremenda, porque el pez está en su atmósfera y tú estás en la tuya. Y es una lucha de que o tú te caes a la atmósfera de él y te fregaste, o él se viene a tu atmósfera porque tú lo jalaste. Entonces y aunque el pez está enganchado con el anzuelo que tú le pusiste, él todavía estando en su atmósfera, en su ambiente, tiene el poder para jalarte a ti. Entonces el que tiene el anzuelo tiene que tener una doble lucha para sacarlo al pez, que no gane el pez y que él no irse al agua. Porque hay gente que dice, no, o se le rompe el anzuelo. Pero ahí tú no puedes darte el lujo de que se te rompa o que el pez se te lleve tu caña de pescar. Porque la caña de pescar es más cara que la red. La red se te rompe y tú la puedes arreglar. La caña se te rompe y tienes que botarla. No sé si me están captando. Entonces tú tienes que entender lo que es perlas y y a quién se las das. ¿Ya? Voy a seguir acá. ¿Qué razón? Primera de Juan 2:7. Queridos amigos, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, porque por el contrario, es un mandamiento viejo que han tenido desde el principio. El mandamiento viejo es el mensaje que han oído anteriormente. Sin embargo, les estoy escribiendo un mandamiento nuevo y su verdad es vista tanto en Él, o sea, Dios, como en nosotros, porque la oscuridad va pasando y la luz verdadera ya resplandece. Cualquiera que declare que está en luz y al mismo tiempo odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. ¿Ya? Sí, yo amo a Jesús, ando en la luz. ¿Ya? Pero es que él me cae mal. Mira, si piensas así, puedes estar orando en lenguas, puedes tener sueños, visiones, caerte al piso, temblar, llorar, lo que sea. Pero si estás así, estás en tinieblas. Exacto. O sea, estás más ciego que... ¿Ya? Repítelo, Ani, eso estuvo bueno. Voy a activar el otro micrófono y te lo voy a poner en todas las prédicas ahí también, porque la Ani suelta unas buenas. ¿Sí o no? Claro, ya. A ver, dilo, Ani, dilo. Amamos al que está sentado en el trono, pero odiamos al que está sentado al lado. Exacto. ¿Ya? Sí escucharon, ¿no? Amamos al que está en el trono, pero odiamos al que está al lado. ¿Ya? La persona que permanece amando a su hermano se mantiene en luz y no hay nada en él que lo pueda hacer tropezar. ¡Ah, caramba! O sea, ay, es que ando de tropiezo en tropiezo, pues estás odiando entonces. Porque ese no tropezará, pues no. ¿Ya? Aunque aquí en el reino natural, visual, material, tú ves una piedra que te puede hacer tropezar, te haces a un lado. Pero en el reino espiritual, las cosas malas o las cosas incorrectas o las decisiones incorrectas que tú tomas se convierten en piedras que te hacen tropezar. Entonces, en el reino espiritual, tus piedras que te hacen tropezar son tus decisiones, o tus deseos, o tus emociones. A ustedes, hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por amor a Él. ¿Ya?
Y aquí hay algo que me encantó. A ustedes padres les escribo porque han conocido al que ha existido desde el principio. Dice a los padres. A ustedes jóvenes les escribo porque han vencido al maligno. ¿Oh? A ustedes hijitos les escribo porque han conocido al Padre. A ustedes padres les escribo porque han conocido a Él, que ha existido desde el principio. A ustedes jóvenes les he escrito porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿En qué radica la fuerza especialmente de un joven? No en su juventud, sino en la palabra que ellos reciben. Y les hace vencer al maligno, se mantienen fuertes. ¿Ok? No amen al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ya? ¿Qué es amar las cosas del mundo? Aferrarse a las cosas del mundo. Te voy a hablar literal lo que un día conversando en el carro el Eterno me empezó a hablar en mi cabeza, porque Él me habla casi, ¿ya? Me habla acá en el corazón, me habla en todo lado, es un relajo, pero bueno, es algo que entiendo entre el Eterno y yo. El Eterno me hacía entender lo absurdo y bobo, por no decir otras palabras, que es aferrarse a las cosas del mundo. Y te voy a hablar esto para que más o menos me pongas atención, ¿ok? Me dijo Julio, ¿cómo veniste al mundo? Pues, bueno, verás, el vientre de mi mamá. No. ¿Viniste con algo? ¿Viniste con alguna posesión? No. ¿Cómo se va una persona de este mundo? Sin nada, tal como llegó, le digo. Me dice, ok, entonces, si una persona viene sin nada y se va sin nada, hablando espiritualmente, le digo, ¿por qué? Porque me dice, cuando viniste desnudo. Pero cuando ponen el cuerpo en un ataúd, se está con ropa. No le entierran desnudo. Y yo así, ay, buen punto. Entonces el cuerpo se va vestido a la tierra, ¿no? Pero uno que vino a este mundo no vino con nada material y no se va con nada material. ¿Me captaron? Pero aunque tu cuerpo vino desnudo, se va a la tierra vestido, dando a entender que dependía del mundo. No, yo no sé si están acá. Es la señal de que tu carne depende de las cosas de aquí, porque vino sin nada y es enterrado con algo. Hasta con joyas les entierran. ¿O me equivoco? Ya, ¿no es cierto? Estamos acá. Ahora, ¿por qué no nos entierran desnudos? No. ¿Qué pensaría? Porque sería lo normal. ¿Por qué no entierran a la gente desnuda? Entonces dijeron, no, pues que cómo va a estar ahí. Pero hablando lógicamente, viendo cómo vienes, debería ser lo correcto. Pero no lo es porque es una señal que no nos hemos dado cuenta de que como nuestra naturaleza dependía de las cosas de acá. Que hasta que, aunque ya no estés en ese cuerpo, es vergonzoso que estés sin ropa. Como que el muerto va a sentir vergüenza. Pero es más para los que están ahí. Y le ponen hasta el mejor traje. Y si supieran cuánto dura el maquillaje de un cadáver. Ay. Pucha. No perdían el tiempo. En serio. ¿Ya? Entonces el Eterno me seguía hablando y me decía, entonces si ese es el punto que te estoy haciendo caer en cuenta, Julio, ¿por qué la gente se preocupa que por la casa, que por el carro, que por el negocio, que por esto, que por el sueldo, que por aquí, que por allá, que por aquel? Imagínate que alguien cobra un sueldo y se muere a las 2 horas. O imagínate que acabó de pagar la última letra de hipoteca de la casa y vino un terremoto y se destruyó la casa. No, hay que ponerle un micrófono a la Ani. ¿Dónde? Claro, Ani. ¿Verdad? ¿Me captan? Estamos. Entonces, el Eterno me decía, ¿te das cuenta lo absurdo que es las cosas del mundo? Pero te desesperas por la quincena, te desesperas por el mensual, te desesperas por esto, por el otro, por este artefacto, por aquí, que por allá. Dime, ñañito. Por eso también dice la palabra que vanidad de vanidad todo. Exacto, está inspirado, ñaño. Tranquilo, no, ¿sabes?
Estás leyendo. ¿Ah? Entonces, ¿me captan? Entonces, ¿por qué desesperarte por algo que en realidad es relativo? Pero la gente se desespera. ¿Por qué? Por querer tener el mejor negocio o lo que sea, o la mejor carrera y hacer plata. ¿Para qué? No te estoy diciendo que vivas en pobreza y en la calle y digas, estoy viviendo una vida espiritual y botado en el piso. No. Pero no te tienes que desesperar por las cosas de aquí, porque tú no eres de aquí. Entonces no te puedes desesperar de lo que es de aquí. Tú tienes que desesperarte de lo de arriba. Por eso dice, busca el reino. No busca riquezas acá. No busques la fama acá. Busca el reino de Dios y su justicia Pero la mayoría no lo hace. Nadie me va a negar que cuando recibe el sueldo o la quincena o te cae plata te pones feliz. ¿O sí? ¿O no? ¿No es cierto? Nadie va a decir, qué triste, me pagaron el sueldo. ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Oh, qué horror! Mi papá me compró el iPhone 16 Pro Max de $2,000. ¡Qué triste que estoy! ¡Qué tristeza ver un celular así de $2,000! Y con unos iPod Max acá. ¡Qué miserable que me siento! ¡No vas a estar así! Si a mí me viene Pastor Julio, le regalo un iPhone del $2,000, y yo me pongo feliz, pues así que, gracias, pues, aleluya, ¿no? Hasta profetizo de la felicidad, ¿no? Porque, ya, no te vas a amargar por eso. A vos también te voy a poner un micrófono. No te vas a amargar por eso, ¿ya? O que estés en la universidad y alguien venga y te pague toda la carrera. Vamos a decir, ay, qué mala suerte que tengo. ¿Qué pasó, mijo? Me pagaron toda la carrera de la universidad. ¡Qué horror! No te vas a quejar por eso, ¿ya? O que alguien te llene el closet con ropa. Chicas. O que te cojan y te digan, pues vamos a un centro comercial X y vamos, tengo $5,000 para que te escojas lo que quieras en ropa. No, pues tú vas a decir, ay, no, qué tristeza. Qué mala noticia, me quieren regalar $5,000 en ropa. No. O sea, me captan, nunca vas a rechazar eso, ¿ya? Pero si te dicen, oye, pues amanezcámonos la noche orando a ver qué nos da Dios. Ay, no, qué pereza, es que mañana tengo que madrugar. Pero si Dios te dice, oye, si te amaneces orando el día de hoy, te voy a dar este premio. Ay, no, Señor, y pues no será mejor un día en que haya vacaciones. ¿Estoy mal o no? ¿No es cierto? ¿Ya? O si el Señor te dice, mira, sepárame este día y pasa leyendo la palabra. No, es que Señor, o apaga el celular ese día y quédate en casa y escudriña las escrituras porque al final del día te voy a dar una dádiva del cielo. No lo hacemos. Y si leo solo la mitad, Señor, y me das media dádiva, y mañana leo la otra parte y me das la otra parte. ¿Me captan? ¿Por qué? Porque somos más chuletones que espirituales. ¿Me captan? ¿No? En las cosas naturales, muchas veces no nos duele gastar. Y está bien, por algo trabajas. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, es un don de Dios el trabajo y que el hombre disfrute de eso. Está bien, sí, no te digo que no, ¿no? Recibiste tu sueldo, tu quincena, lo que sea, y quieres comprarte un zapato, whatever, pues estás en todo el derecho de hacerlo, está bien. Te partiste el lomo para recibir ese dinerito y tienes derecho, ¿ya? Pero muchas veces no nos gusta invertir en el reino. Y no estoy hablando de que vengas a ofrendar acá, por si acaso no pensarán que voy enfocado a eso. Sí, exacto. El estuche de la Biblia aquí. Pongan, nada. ¿Ya? Si es honora, no la recibo. Si es ofrenda silenciosa, es billete. Nada. Así hacen algunos, se pasan. Terrible. Sí saben decir así, esto está muy sonoro. No. Sí, se pasan. Yo digo, Dios mío, ten misericordia. ¿Ya? Sí, hay siervos que te salen con eso. Yo estoy así, Señor, ¿dónde vine? Sácame de aquí.
¿Ya? Entonces, mira, pero no invertimos en las cosas de Dios. ¿Ya? No invertimos en las cosas de Dios. No, esa Biblia me parece muy cara, $80. Pero el siguiente día en el centro comercial, uy, ese smartwatch, 200, uy, tarjetazo. Y me hace hasta un electrocardiograma. Vamos a ver si es verdad. Voy a dejar de respirar para ver si piensa que me estoy muriendo. Uy, sí, pensó que me muero. Y te vas emocionado, ¿no? ¿Me captaron? Pero no quisiste la Biblia de $80, te hizo feíto, porque está muy cara. Pero el reloj de 200, guau. Entonces, para que te digan, no, qué bonito reloj. Ah, sí, es el Apple Watch Ultra Power 2.0 que lanza telaraña de Spider-Man y rayos láser como Iron Man. ¿En serio? Sí. Y si te petateas, te hace RCP solito con tu propia mano y te revive. ¡Wow! Pero no presumes de esto. Ahora estamos en época de que, pues, vamos al versículo, dice cuánto, todo el mundo. ¿Ya? Pero a mí me gustaría hacer una prueba, ¿no? Pues en el celular lo encuentran rapidito, pero si yo te digo, pues, abre Habacuc, capítulo tal, te van a estar. Y capaz que algunos se van hasta el índice, Habacuc, página 709, pero pastor, mire, aquí en el 1 dice hasta la 722 y acá en el otro otra vez empieza la página 1 a la 250. ¿Cuál de las dos hago caso? Epa, no. ¿Me captan? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? Porque pues hoy nos hemos hecho tan codependientes de la ciencia. ¿Ya? Entonces el Eterno me decía, Julio, no te tienes que desesperar por las cosas. ¿Ya? No te tienes que alterar por las cosas. Porque viniste sin nada y te vas sin nada. Pero nos olvidamos de las riquezas del reino, de las cosas que hay arriba, de la morada que hay arriba. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren qué amor nos ha derramado el Padre sobre nosotros, permitiendo que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren qué amor ha derramado el Padre sobre nosotros, permitiendo que seamos llamados hijos de Dios. No católico, no cristiano, no evangélico, no mormón, no pentecostés, no testigo de Jehová, no adventista. Hijos de Dios. ¿Ya? Porque eso es lo que somos. ¿Ok? Eso es lo que somos, hijos. ¿Ya? La razón por la cual el mundo no nos conoce es porque no le conoció a Él. Entonces, si le rechazan a Él, nos rechazan a nosotros. Por eso el mundo no te conoce. Por eso A o B o C persona te rechaza, porque no lo conoce a Él. ¿Ya? Queridos amigos, ahora somos los hijos de Dios, o de Yahweh, como está en la versión hebrea, y todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos. ¿Perdón? ¿Pero acaso hijo de Dios? Sí, pero lo que seremos. ¿Qué más tengo que ser? No sé si le agarraron acá. Si ya Dios te está diciendo que somos hijos de Dios, ¿por qué más abajo dice, queridos amigos, ahora somos los hijos de Dios y todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos? Sigo. Esto sí sabemos, cuando Él aparezca, seremos como Él y le veremos tal como es. Ay, ahí ya tienes más claro el asunto. Eres hijo de Dios, pero cuando Él aparezca seremos como Él. ¿Cómo es Él? Ay, ay, ay. Esa es una cosa que es Él. ¿Ya? Y todo aquel que tiene su esperanza puesta en Él, no en la quincena, no en la tarjeta, no en la chequera, no en el banco, no en las cosas, no en las personas, en Él.
Porque antes había una famosa frase que decía que cada niño viene con el pan bajo el brazo, ¿no? O decían matrimonio y mortaja del cielo baja, ¿se acuerdan de esa frase? Matrimonio y mortaja del cielo baja. Si es que es de unas generaciones muy atrás, entonces no has de haber escuchado eso. ¿Ya? Todo aquel que continúa pecando está violando la ley. En verdad el pecado es transgresión de la ley. Porque si la palabra te dice no lo hagas, pero lo haces, estás pecando. Tú estás tomando una decisión de hacer algo que sabes que no es lo correcto. Entonces hay pecado adentro. Sencillo. Es que es así, ¿no? Y saben que Él apareció para quitar el pecado y que no hay pecado en Él. Porque obvio, pues alguien que tiene pecado no te va a quitar el pecado. Tiene que no tener pecado, porque al no tener pecado significa que tiene autoridad sobre el pecado. Pero muchas veces nos dejamos ministrar por gente que no sabemos ni cómo están. Porque vemos que en un altar se mueven con fuego y unción, pero no vemos, no nos concentramos a ver si hay presencia o no. Y somos emotivos. Y eso hay que tener cuidado. ¿Ok? De modo que nadie permanece unido con Él, continúa pecando. Todos los que continúan pecando no le han visto ni le han conocido. Quiere decir que si yo estoy pecando, por decirlo así, haciendo un pecado que la Biblia me dice que no debo hacer, no estoy unido a Él. Esa es la forma de saber si estás con Dios adentro o no. Y esa es la forma de saber si necesitas de Dios o no. Porque quieres hacer algo que la Biblia te dice que no debes hacerlo. Entonces, si yo hablo mal de mi hermano, si yo chismeo, si yo critico, si no vivo en unidad, si vivo en separación, no somos un solo cuerpo, pues sencillo. Porque Dios no ama la separación. Dios es pro unión. Dependiendo con qué. Porque pues Dios no va a amar la unión de la luz con las tinieblas. ¿Ya? Por eso el Eterno dijo, pues de una boca no puede salir agua dulce y agua amarga. No te unas en yugo desigual. ¿Ya? Así de simple. Entonces ahí sí, pues Dios te va a decir, no, pues ahí no pega. Pero hay la otra cosa que a Dios no le gusta, que haya división. ¿Por qué? Porque no hay prosperidad. Una nación unida es próspera. Pero tú ahorita puedes ver cómo está Ecuador. Jóvenes que quieren acabar el colegio para volverse mafiosos. No. Pues las universidades van a tener que abaratar los costos de estudio porque pues ya no va a haber gente que se quiera inscribir, ¿no? O van a tener que aumentar la carrera que diga mafioso. ¿Y qué damos ahí? Pues te enseñamos a manejar una moto y disparar al mismo tiempo. ¿Cómo vacunar un barrio? Exacto. ¿Ya? Estamos acá. ¿Ya? O sea, hijitos, versículo 7, voy al 7. No dejen que nadie los engañe. La persona que permanece haciendo lo que es justo es la que es justificada, aun como él es justo. La persona que permanece pecando es de Hasatán o de Satanás o del diablo o de Lucifer, como quieran decirle. Porque desde el mismo principio, Satanás ha permanecido pecando. Por esta razón, el Hijo de Dios fue manifestado para destruir las obras hechas, las obras de Hasatán. O sea, si Satanás ha pecado desde siempre, por eso vino la manifestación del Hijo, por causa del pecado. ¿Ya? ¿Estamos acá? Pongámonos de pie. En Primera de Juan capítulo 3, 19 o 18 en adelante, quiero soltarles lo último que está acá. Hijitos, no amemos con palabras y habladurías, sino con obras y en verdad. No porque no te dice que te ama significa que no te ama. ¿Sí? No porque te dice que no te ama significa que no te ame. Hay hombres que no dicen te amo,
pero lo demuestran cuidándote, lo demuestran estando pendiente por ti, defendiéndote o arriesgando su vida por ti. Eso es amor. Otra forma en que un hombre te demuestra amor, aunque suene raro, es prohibiéndote cosas. Sigo. Porque hay hombres que tienen un discernimiento interesante y ven que a veces la esposa la va a embarrar horrible. Dice, mi hijita, no. Ah, no me dejas hacer nada. Chim, pum, pam, pim, tum, pim, pam, pim, pum, flam, pim, pum, pam, tim, plum. Le acabaron. Vaya y hágalo. Lo hace, le fue como el zapato. Hija, ¿cómo le fue? No quiero hablar. Ojo, no estoy hablando por mí, por si acaso. Sí, porque pues ya van a pensar que es. ¿Ya? Pero ¿pasa o no pasa? Sí, pasa. Esos son sketches de vivos. Si pasa o no pasa, sí pasa. ¿Ya? Los que son de esa época le cacharon, pero bueno. Sí, no, yo vi, sí pasa. ¿Ya? Entonces un hombre te va a demostrar el amor, no porque un hombre no te dice, mi amor, te amo todos los días, aunque a las mujeres les gusta que se lo digan, pues damas, cuando no pasa, no significa que no te ame, pero te lo demuestra esforzándose, levantándose todos los días, trabajando, viendo que no te falte nada, bla, 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 bla. Así un hombre demuestra el amor. ¿Ya? Ojo, son muchas formas en las que un hombre demuestra. Los hombres demostramos el amor de una forma muy extraña. ¿No? No nos vamos a acercar como Cupido rodeados de corazones y con una flechita y lanzándote florcitas así, para que sepas el amor que... No, puede que tal vez se nos vuele la teja y lo hagamos, sí, pero no lo vamos a hacer siempre, pero te lo vamos a demostrar con acciones. ¿Estamos acá? Ojo, ¿ok? No amemos con palabras y habladurías, porque yo les digo, ¿qué prefieren? ¿Que te digan que te aman o que te lo demuestren? Porque hasta el tipo que quieres llevarte a la cama te lo va a decir. Con tal de llevarte a la cama. Punto. Pero puede que tenga otro tipo al lado que te cuida, que ve por ti, que está pendiente de ti y que su prioridad no es verte en una cama, sino velar por ti. ¿Estamos acá? Vamos, hombres, les estoy echando una mano, acoliten. ¿Ya? ¿Me captan? ¿Ya? Que tal vez aunque no te abrace, a ti también te voy a poner un micrófono también. Que aunque no te abrace, o tal vez aunque no te coja de la mano, pero te demuestra que te ama con otras acciones. ¿Ya? Vamos acá. Así es como sabemos que somos de la verdad y ponemos nuestros corazones en descanso en su presencia. ¿Cuál es la clave de vivir tranquilo? Coges tu corazón y lo pones ahí, track. Porque ese querido corazoncito es el que te pone en pleitos. Porque la palabra de Dios dice, es del corazón del hombre de donde salen guerras, pleitos, disensiones, un montón de cosas, ¿no? Las novelas turcas y todos esos relajos también salen de ahí. Sí, porque son trágicas esas novelas, Dios mío. ¿Ya? Entonces esto que tú tienes que coger, tenga. Ahí está, vea qué hace con ese aparato ahí. ¿Sí? Por eso Dios quiere tu corazón, por eso amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo, con todo tu corazón. ¿Ya? Porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Ya? Tal vez los papás no demostramos un amor a los hijos o a las hijas diciéndole, mi hijita, mi hijito, te amo. Mamá sí lo va a hacer. Porque las mujeres son más de acá. Aunque los hombres para conquistar de cierto modo, por así decirlo, dicen que usamos la labia para conquistar a la mujer. No siempre es así. Pero las mujeres sí usan una labia para demostrar el afecto. Entonces las mamás le dicen, mi hijito lindo, bello, precioso, te amo, ¿no es cierto? Entonces el varón o la hijita, ay mamita, gracias. Pero papá tal vez no te dice te amo, te quiero, tal vez sí, no digo que no, pero no tan seguido como lo hace mamá. Pero no significa que papá no ame. ¿Ya? Porque papá se concentra en hacerte fuerte. Entonces, supongamos, pues si mamá te enseña a montar bicicleta, mamá te sostiene de la bicicleta. ¿Ya? O te pone las rueditas de ayuda.
Pero si papá te enseña a montar bicicleta, estrépate, pedalea. Ay, papá, gracias por sostenérmela. ¡Pum! Ay, me raspé el codo, esto. Ay, pues estás vivo. Vamos, trépate de nuevo. ¡Ah! Y aprendiste. Así es, papá, pero no significa que te odie. ¿Ya? Pero papá sabe de que si tu vida está en riesgo, él se la juega. Mamá también. No digo que no, ojo. Pero papá es más violento en cuidar. ¿Ya? Porque tienes instinto. ¿Ya? Estamos acá. Si nuestro corazón, y esto es lo que me volvió loco a mí, como una semana creo, pasé ahí medio en shock. Si nuestro corazón, ojo, nuestro corazón, o aquí dice nuestros corazones, saben algo en contra de nosotros, quiere decir que según lo que yo estoy leyendo acá, es como que tu corazón es un ente que se posesionó de tu cuerpo, ¿ya? Porque si dice que si tus corazones saben algo en contra de ti, o sea, es como que tu corazón tiene una mente propia y sabe algo que tú escondes. No sé si le... Es como que alguien te haya visto haciendo algo feo. Y está así como que, jaja, sé lo que hiciste el verano pasado, ¿no? ¿Ya? Y está esperando para acusarte y te soborna. ¿Ya? Entonces, es algo así. Si nuestros corazones saben algo en contra de nosotros, o sea, tu corazón sabe algo en contra de ti, tiene algo para acusarte, es como que tuviera una mente aparte. ¿Ya? Y es tan así que el corazón puede conectarse con la mente. Entonces, tu corazón sabe algo de acá en contra tuyo. Tu corazón tiene la capacidad de acusarte. Dios es mayor que nuestros corazones y Él lo sabe todo. O sea, tu corazón sabe algo de ti para acusarte. Pero Dios es mayor. Entonces, por eso es que tienes que entregar, como te leí en el otro versículo, tu corazón a Dios. Porque el corazón puede ser usado por el enemigo. Por eso el enemigo se llama acusador. Y si tu corazón sabe algo en contra, queridos amigos, si nuestros corazones no conocen nada en contra nuestra, tenemos confianza en acercarnos a Dios. Por eso hay gente que dice, no, es que yo no estoy bien acá y no voy a la iglesia. Porque su propio corazón nos acusa. Pero es ahí cuando más deben acercarse para entregar el corazón a Dios. Entonces, cualquier cosa que le pidamos, recibimos de Él. ¿Cuándo? Cuando entendemos y entregamos el corazón. Ahí tú puedes pedir, ay Señor, te pido esto. Sí, pero en tu corazón hay ira, enojo, lucha, contienda, ira, envidia, falta de perdón, egoísmo, egocentrismo. Señor, ¿por qué no recibo? Pues verás, en la tienda del cielo, acá se nos paga con corazones. Pues tienes que darme tu corazón para que yo te pueda dar. ¿No es el trueque arriba? Das el corazón, Dios te da algo. Porque Dios quiere controlar lo que lo que conoce tus secretos, quiere controlarlo. ¿Me captaron? Si nuestros corazones no conocen nada en contra de nosotros, tenemos confianza en acercarnos a Dios. Entonces, cualquier cosa que pidamos y recibamos de Él, porque estamos obedeciendo sus mandamientos y haciendo las cosas que le complacen. Ahí sí, obedeciendo sus mandamientos y haciendo las cosas que le complacen. No es cuestión de pedir por pedir. Tienes que entregarle el corazón, obedecer sus mandamientos y hacer las cosas que a Él le complacen. O sea, lo que te dije el sábado pasado, obediencia. ¿Ya? Así no te sepas toda la palabra, pero si le obedeces. Porque a Dios nada le sirve un hijo que se sepa toda la Biblia, pero es desobediente. No, ni le interesa eso.
Pero tal vez un hijo obediente, aunque solo se sepa, en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ya. Pero que es obediente. Vamos. Eso te da poder en el reino. ¿Ya? No es por echarme flores, pero algo en lo que yo sí me he caracterizado, especialmente con las cabezas puestas por Dios sobre mí, es obedezco. Obedezco. Y he defendido a las cabezas puestas por Dios sobre mí. Estoy hablándome de mí, en mi caso, que tengo profetas, apóstoles, que me pastorean, que me dirigen, que me disipulan. Y yo me someto a ellos. Y me dicen, Pastor Julio, esto no. Ok, así no me guste. Eso te da autoridad en el reino. Y no estoy hablando de que me manipulan. Ojo, estoy hablando de que me están diciendo algo, exhortándome algo para mi bien. Porque aunque no lo creas, al pastor Julio también le jalan las orejas, también les exhortan, porque hay cosas que no hace bien. Los profetas me dicen, Pastor Julio, esto no. Ok, mi profeta, perdón. Los apóstoles me llaman, Pastor Julio, esto no. Ok. Eso te da autoridad en el reino, porque sé que me están exhortando porque hice algo que no está bien. Entonces, y lo hago y después me va bien. Obediencia. Entonces puede que sea el peor ser humano, pero si en el reino espiritual ven que tengo obediencia en el reino, estás al otro lado. Así no tengas ni sueños, visiones, nada, pero eres obediente a la presencia, estás al otro lado. ¿Ok? Entonces cualquier cosa que pidamos recibimos de Él porque estamos obedeciendo sus mandamientos y haciendo las cosas que le complacen. Entonces, este es su mandamiento. Tenemos que confiar en la persona y el poder de su Hijo. Ese es el mandamiento. Confiar en la persona y en el poder de su Hijo, Yahshua HaMashiach, y seguir amándonos el uno al otro así como Él lo ordenó. El que tú ames es una orden. Híjole, si no obedeces esa orden de amar, pero pastor, yo no puedo amar por obligación. Ok, entonces no ames. Ya ves cómo te va. No ames. Nadie te va a obligar a amar. Pero Dios te dio una orden, que Él nos ordenó. Ama. Entonces, el prosperómetro es que si no hay una prosperidad en la iglesia, y no me refiero solo económica, en muchas áreas, es porque no hay unidad. Hay separación, hay división. Yo por aquí, yo por allá, y nadie se lleva con nadie, o conversan así nomás y nada más. O hablan mal del uno, del otro, y no son un solo cuerpo. Por eso un ministerio no prospera. Yo conozco gente que no sabe nada de Dios, pero esos sí que son prósperos. ¿Por qué? Porque son así. Son una familia unida. Porque hay sectas que no son iglesias, sino sectas, y prosperan. Son unidos. Incluso hasta siendo sectas, son buenos, porque están así. ¿Tú crees que el reino de las tinieblas está en división? No. Porque Jesús mismo lo dijo. Si Satanás no se puede ir en contra de él mismo, el reino de las tinieblas están así, panas, se llevan y se someten a su padre, el diablo, y lo obedecen. Por eso el reino de las tinieblas, aunque suene raro y aunque hablen mal de mí, son exitosos. Pero en el reino de los hijos de Dios es donde más divisiones hay. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene que estar lidiando con seres humanos. Él se llevó la cuarta parte de sus ángeles caídos y le obedecen y ya. Pero Dios puso su espíritu en nosotros y somos bien zafados de la tuerca. No le hacemos caso. Los demonios que no tienen nada que ver con la presencia y la unción de Dios son obedientes. Y son tan obedientes los demonios que a ti como hijo de Dios te obedecen. Tú le dices, diablo, fuera, ¿será? Dice, sí, es que es un hijo de Dios, tiene autoridad. Pero Dios te dice, ven, hazme esto. No, Señor, qué pereza. ¿Por qué a mí? Él. ¿Me captaron? Oremos para despedirnos, mis príncipes bellos.
Eterno Dios, te doy gracias por este tiempo, gracias por permitirme hablar de lo que creo que tengo claro, me enseñaste hoy. Que tu pueblo, Padre, empiece a hacer las cosas, a trabajar en unidad, en amor fraternal, uno con el otro. Que pues vean incluso en el chat en el que estamos conectados, en WhatsApp, y vean los nombres, digan, ay, ¿quién es este hermano? Le voy a escribir, le voy a preguntar cómo está. Porque yo te puedo asegurar que todos los que discipuló Jesús se conocían. Y no eran 4 pelagatos, eran un montón de gente. Padre, que cada uno aquí tenga un afecto fraternal el uno por el otro, muy independientemente de cualquier cosa, eterna. Que seamos un solo cuerpo, una sola carne, un solo sentir, un mismo espíritu. Que sintamos la necesidad del otro, la felicidad del otro, que lloremos con quien llora, que riamos con quien ría, que nos gocemos de la prosperidad del otro, pero que también consolemos al que no esté bien. Gracias, Dios eterno, por permitirme hablar de ti en esta tarde. Gracias por esa misericordia inmerecida con este ser humano acá. Gracias por darme el privilegio de seguir pastoreando a tu pueblo acá. Gracias por ese trabajo tan honroso, Padre, que no lo he cumplido a la perfección, pero que entiendo que tú estás perfeccionándome para que llegue a ese nivel. Te doy gracias, soberano Dios. Los que deseen cumplir con el mandato de obediencia de un diezmo y ofrenda, pues ya saben qué tienen que hacer, amados. Eso no es por obligación, es por revelación. Pregúntenle a Abraham y pregúntenle a Jacob. ¿Va? El siguiente feriado, que no sé cuándo es. Ahí es no. Ah, ya, chévere. Ah, entonces ahí es Sucot. Estamos bien. Ahí es feriado. ¿Serio? Algo del trabajo creo que es, ¿no? ¿Serio? Ay, changos. Yo soy malo con los feriados, ¿no? Ok. Ok. Feriado nacional. Oh, chévere. Ok, amados, oremos para despedirnos, ¿ok? Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia, ponga en ti paz. Que seas cabeza y no cola, que estés arriba y no abajo. Que seas bendición, no maldición. Que todo lo que toque en tus manos prospere. Todo lo que toque tus manos prospere. Que seas un hijo que represente el reino con poder y autoridad. Que tus acciones no hagan que Dios se avergüence de nosotros. ¿Sí? Dios bendiga, amados. Estamos despedidos. Dios guarde.